Hola, 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 le habla tu hermano doctor Arami Ascensión de la comunidad Renovación Carismática y bienvenido a nuestro catecismo de fe. Y el episcopal que tenemos hoy se va a estar ejercitando en Jesús, que busca en tiempo de prueba y tribulación, está en la necesidad de orar y rezar, de orar y rezar. Y Jesús invita a sus tres amigos más favorables, a Juan, a Pedro y a Jacob, a un monte alto, y lo lleva a un monte alto para recibir fuerza y consolación en su atribulación. Y fue Jesús aparte a orar allí, y su rostro se transfiguró mientras Juan, Pedro y Jacob se dormían de un sueño. Y Jesús le dijo a Juan, a Pedro y a Jacob: ustedes ni siquiera han velado y han rezado una hora para que no caigan en prueba y tentación, para que no caigan en prueba y tentación. Caer en prueba aquí y en tentación es vivir una vida de oración, una vida meditando en el Señor y velando por la demás persona. Y en ese tiempo de tribulación y de prueba, Jesús se ve la necesidad de invitar a Juan y a Pedro y a Jacob a un monte alto, lo lleva allí a rezar y a orar. Y lo invita a ellos tres, como eran amigos favorables y confiables, lo invita a ese monte alto. Y ellos, por causa del sueño, se adormecieron, y dice la Escritura que Jesús le dijo a ellos: y ustedes no siquiera han velado una hora para que no entren en prueba y tentación. Entrar en prueba aquí en tentación era un tiempo y una noche muy sumamente oscura, tenebrosa, el cual Jesús veía grandes espíritus, quizá esa noche Jesús la veía grande, sumamente y aterrorizada. Y Jesús le dijo: ni siquiera una hora a ustedes han cogido para velar, porque el sueño lo había agarrado, porque la noche estaba pésima, estaba cargada. Y Jesús le dice: ni siquiera una hora tienen ustedes para rezar y orar, y para que no entren en tentación. Jesús se vio una necesidad, porque Jesús necesitaba fuerza y consolación en esa tribulación que Jesús estaba necesitando. Pero Jesús se vio en la necesidad de llamar a Juan, a Pedro y a Jacob, que no era, se vio en la necesidad de llamarlo, pero no eran los amigos favorables para ese tiempo, esa época y ese momento, porque Juan y Pedro y Jacob se adormecieron, y Jesús se ve en la necesidad de llamarlo así. Ni siquiera le sirvió para acompañarlos, y se vio en la necesidad. En ese tiempo de prueba y adversidad, Jesús se vio en la necesidad de orar y rezar, y lo llama a ellos tres aparte. Dice que su rostro se transfiguró porque era un tiempo de prueba, adversidad. Iba a pasar Jesús por un sacrificio y era necesario recibir fuerza del Padre, para que el Padre, para cuando venga la traición sobre Jesús, Jesús vaya fortalecido. Y Jesús se ve la necesidad de llamar a esos tres amigos favorables, pero lo que hicieron estos tres amigos favorables fue que se adormecieron en sueños. La noche estaba muy pesa, muy cargada, y se cargó la noche. Dice Jesús: ni siquiera ha orado en una hora para que no entren en prueba y tentación. Ahí está el punto clave, que Jesús en todas sus trayectorias quedó solo en esa vida de proceso que Jesús llevaba y de aflicción, quedó solo, y Jesús tenía que pasar su camino sacrificial solo. Y dice la Escritura que su rostro allí se le transfiguró mientras oraba y rezaba. Y dice Jesús que en ese tiempo de prueba y adversidad, Jesús se ve en la necesidad de seguir orando la noche entera en vela. Ese día de noche de vela, un día de noche de vela, de mucha tiniebla, mucha dificultad, pero Jesús lo pasó con 100 al Señor, y el Padre lo fortalecía mediante venía esa tentación a aterrorizar el alma de Jesús, porque iba a ser entregado por los escribas y los fariseos. En tiempo de prueba y tribulación, cuando estemos en necesidad, debemos buscar amigos confiables, amigos de confianza que te ayuden a rezar y a orar en ese tiempo de necesidad y prueba.
Buscar amigos o hallar amigos no está en todo lugar. Amigo no es todo el mundo. El que es amigo tuyo te ayuda y está contigo en todo tiempo, en la necesidad, soportando los malos días y los buenos días también, y las malas pruebas. Un amigo debe mostrarse fiable. Un amigo aquí tiene que tener una intención vital por ti. Si tu momento de dificultad es rezar o orar, bueno, reza y ora y que te ayuden a rezar y a orar. Es un amigo de confianza, que tenga esa intención vital. Esa intención vital te ayude. Ese amigo siempre tiene que estar contigo en la necesidad, soportándote en todo. Si es de una vida de oratoria, orar. Es una vida, en ese tiempo de necesidad, Jesús necesitaba, eran amigos que sean confiables. Pero Juan y Pedro y Jacob se adormecieron. La noche le cogió porque estaba muy pésima y cargada. Pero se vio la necesidad de llamarlo, ni siquiera para que lo acompañen. Ni siquiera para que lo acompañen. Se vio la necesidad de lo llamaron y lo acompañaron. Pero se quedaron adormecidos. Jesús necesitaba fuerza, un amigo ahí que esté con él orando la noche entera, velando. En ese día de noche velar, un día de esa noche velar, esa hora era una hora consagrada a Dios, una hora santa consagrada a Dios para Jesús fortalecerse el alma y tener consolación en el alma, porque iba a ser entregado por los escribas y los fariseos. Entonces, buscar amigos confiables, de confianza, un amigo que tenga intención vital en lo que tú vayas a hacer, te ayude en ese tiempo de prueba y adversidad. Ama y ayuda a tu amigo en tiempo de adversidad y será buen hermano en tiempo de prueba. Y el hombre que tiene amigo ha de demostrarse fiel y buen amigo con él, sin traición, sin envidia y sin desigualdad. Buscar la paz con él. El amigo debe mostrarse amigos. Ama al amigo y ayúdalos en tiempo de adversidad. Ayúdalo. Ámalos. Para eso que están los amigos. Y el amigo debe mostrarse amigo con los demás en ese tiempo de oración que tú necesitas. Un amigo confiable, es un amigo de confianza. Tenerlo ahí, que veles contigo en esa noche de hora santa, velar, una hora consagrada al Padre, sin traición, sin envidia, sin desigualdad. Un amigo que se muestre amigo tuyo y se muestre confiable a ti. Hay amigos que llevan a la ruina a otro y lo sacan de la buena voluntad de Dios, que es perfecta, santa y agradable. Pero hay amigos que te llevan a las ruinas. Hay amigos que no vienen a tus vidas personal a bendecirte, no vienen a bendecirte, sino vienen a arruinar tu vida, y ese amigo así debe mostrarse con buena voluntad, porque la misma voluntad de Dios nos dice que es perfecta, santa y agradable a todos los que se muestran amigos contigo. Ahora bien, nadie tiene mayor valor y amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor ni mayor valor que el que da la vida por el amigo. Dar la vida por un amigo, como dijo Jesús aquí, yo apuesto mi vida por ustedes para que ustedes también la pongan por nosotros. Es decir, que el amigo aquí tiene que dar todo por el todo, poner su vida por el otro incluso, como lo dijo Jesús, que Jesús la puso por las demás personas. Así debe mostrarse un amigo sin traición, sin envidia, sin desigualdad, buscar la paz con él, total. Entonces, la voluntad de Dios es perfecta y también agradables. Y nadie tiene mayor valor y amor más grande que dar la vida por el amigo. Como dijo Jesús, yo he puesto mi vida por la demás para que ustedes también la pongan por las demás personas. Demostrarse amigos confiables por las demás personas. Eso era lo que le faltaba a Juan, a Pedro y a Jacob. A pesar que Juan y Pedro y Jacob en un tiempo se vieron columnas volantes de la iglesia y de la verdad, y eran gentes fortalecidos, pero fue ya cuando Jesús le enseñó y lo aprendieron de Jesús.
Pero en ese tiempo Jesús necesitaba fuerza y consolación en esa tribulación que necesitaba. Y en ese tiempo de adversidad Jesús se vio en la necesidad de llamar a Juan, a Pedro y a Jacob. Pero Juan y Pedro y Jacob se quedaron adormecidos quizás por la noche, que estaba muy cargada y pésima. Entonces, un amigo tiene que tener intención vital por las demás personas, Y entonces Pedro y Juan y Jacob no oraron ni siquiera una hora. Y Jesús le dijo: ustedes ni siquiera han orado una hora para que no caigan en prueba y en tentación. Era un tiempo de oración, era un tiempo a donde el enemigo estaba puyando, hincando a Jesús, y Jesús necesitaba fuerza y consolación. En nuestras pruebas debemos tener un compañero o un amigo confiable para rezar y orar. Y la oración es un derecho humano que nos ejercita y nos da fuerza en momentos difíciles de necesidad básico, y nos ayuda a confiar en nuestra propia fe y oración personal. En tiempos de prueba debemos buscar un compañero que sea confiable y favorable. Un compañero que sea de oración, que sea de ayuno también, que esté en la búsqueda y en la brecha por las cosas de Dios. Entonces, en ese tiempo de prueba, buscamos ese amigo confiable que nos ayude a rezar y a orar. Y la oración es un derecho humanos que nos ejercita y nos da fuerza en momentos difíciles y de necesidad básica también. Esa necesidad básica, y nos ayuda a confiar en nuestra propia fe y en nuestra oración personal, que todos debemos tener una oración personal por el cual todos les pedimos al Señor, le pedimos al Padre que nos fortalezca, nos ejercita y que nos dé fuerza a la vez. Y debemos reflexionar estos dos ejemplos personales del Santo Padre Abraham y Elías, que vivieron su devoción aferrado a Dios primeramente, y una vida velando en oración y creyendo en tiempo de prueba, en esperanza contra esperanza, y fueron recompensados en su propia fe y fortalecidos. El Santo Padre Abraham, un padre de ejemplo, y Elías, eran un padre de ejemplo y Elías. Esta gente se aferraron a su fe y a Dios primeramente. Y estos dos ejemplos que tiene el Santo Padre Abraham y Elías, nos habla que debemos de aferrarnos en esa vida devocional y en esa vida velando por las demás personas, orando y rezando. Y debemos entender que la oración es un derecho humano que nos recompensa todo, como el Santo Padre Abraham y Elías, que en tiempos de prueba creyeron ellos en esperanza contra esperanza, y fueron recompensados en su fe y fueron fortalecidos por el Padre, porque eran gentes con una intención vital de perseverancia. Perseveraron en la oración, en la ayuna, y en ese tiempo de rezo, orar al Señor, y el Señor lo bendijo y lo fortaleció. Pero asimismo nos enseña la Escritura que Jacobo, Juan, Pedro, tenía que ser gentes que se vieran en esa necesidad de velar en ese tiempo que Jesús lo necesitaba. Ese tiempo de esa hora consagrada a Dios era una hora difícil, era una hora fuerte, pero el Señor les dio la fuerza. Entonces, aquí vemos que debemos aferrarnos a Dios primeramente, velando y creyendo en oración en ese tiempo de prueba, como hizo el Santo Padre Abraham y Elías, que creyeron en esperanza contra esperanza y fueron recompensados en su fe y fortalecidos en su fe. Debemos vivir una vida de devoción en familia, en oración y ayunos, temprano, amigosamente,
en ese tiempo devocional, y el que madruga, Dios lo ayuda a calmar la tempestad y la prueba. Y hay un sagrario santo que nos dice: venid a mí todos los atribulados y agobiados que sufren penalidades y pruebas ante la custodia del Santísimo, que el Señor lo hará descansar en paz. El Señor lo hará descansar en paz. Cuando vamos a la custodia del Santísimo, tempranos, en ese acto devocional, tempranos, de rezo, oración, lectura de las palabras, en ese tiempo temprano el Señor nos ayudará en esa madrugada a calmar la tempestad y las pruebas. Pero es cuando nos presentamos temprano ante el Señor de madrugada, y el que madruga, Dios lo ayuda, lo dice las Escrituras. Entonces Dios nos ayudará a calmar la tempestad y también las pruebas, pero en esa devoción familiar, diarios tempranos, de madrugada, rezando, orando, velando, en esa vida devocional al Señor tempranos, amigosamente, todo en familia, en hermano y en amistad, los unos a los otros, en ayuno, oración y silicio. Y hay un sagrario que nos dice: venid a mí todos los que están atribulados y agobiados, que sufren penalidades y pruebas ante la custodia del Santísimo, que el Señor lo hará descansar en paz. El Señor en paz. Cuando tú haces tu acto devocional en familia, con tu amistad, amigos, temprano, ora, reza, ayunan, leen la lectura, tienen esa rutina diarios, entonces vendrá ante la custodia del Santísimo el descanso en paz. Dios te va a dar descanso en paz. Todos los que están cargados, trabajados, cansados, venir a mí tempranos, de madrugada, que yo lo haré descansar. Pero y creyendo en esperanza contra esperanza, para que sean recompensados en toda su fe y sean fortalecidos su alma y su cuerpo. Pero es temprano en la mañana, en ese acto devocional, en familia, en hermandad, en amistad con su amigo y su hermano y su familia y todo, orando, rezando y orando en prueba. Y todos los que sufren también penalidades en estos tiempos, vivir desde la intención vital, que Dios vea que tú tienes intención vital por hacer ese acto penitencial delante del Señor. Entonces Dios te ayudará a calmar la tempestad en ese tiempo de prueba. Y el que madruga, Dios lo ayuda. La Madre Teresita de Jesús nos dice: en tiempo de prueba y tribulación, manténgase en penitencia, orar y rezando con un buen amigo, y será como un fiel hermano en tiempo de angustia y aflicción, y hay amigos mejor que un hermano. Wow, tremendo. Hay amigos mejor que un hermano. Eso lo dice las Escrituras, lo dice Proverbistas. Y que nos mantengamos en penitencia, orar y rezando con un buen amigo, y ese buen amigo será fiel y será como un fiel hermano en tiempo de angustia y aflicción. Y hay amigo mejor que un hermano. Y eso nos lo dice la Madre Teresita de Jesús. En tiempo de prueba y tribulación, manténgase en penitencia, orar, rezándote. Nos dice la Madre Teresa de Jesús. Con un compañero, con un amigo. Y hay amigos más fieles que muchos hermanos, que te ayuda a velar en tu tiempo de necesidad, de aflicción, te ayuda a velar y a rezar por las demás personas. Esa penitencia, orar aquí, es cuando tú haces ese acto devocional al Señor, que te presenta a Él, para presentarse ante el Señor tempranos. Tu día a día, cómo tú amaneces, cuáles son tus días a día, cómo tú te presentas temprano en la mañana, dando gracias al Señor, dándole gracias al Padre, para que el Padre en todo el resto del día te bendiga y te prospere el alma en bendición, pero es confiando en el Señor, y el Señor te va a dar esa fuerza que tú necesitas, como lo dice la Madre Teresa de Jesús, una madre que vivió una vida devocional presentándose temprano en el Señor, haciendo penitencia, orar y rezando.
Esa era su presentación. Como dice David, el samita David, vendré de por la mañana y me presentaré delante de ti, y tú dirigirás todo mi paso, y yo encomendaré mi camino hacia ti. Eso es del rey David que decía eso. Un hombre también que creyó en esperanza contra esperanza y fue recompensado en su fe y fortalecido también, y sufrió mucha penalidad y prueba. Sufrir la pena aquí no es cualquier cosa. Sufrir la pena aquí es ser angustiado, el sufrimiento. Pero tú presentándote todos los días en el Señor te va fortaleciendo. Ese es tu acto devocional. Ese acto devocional al Señor. El Señor te va fortaleciendo. En esos sagrarios dice la Escritura, venid a mí. Ante la custodia del Santísimo, venid a mí todos los que están trabajados, cargados, agobiados y atribulados, que yo lo haré descansar. Pero es ante la custodia del Santísimo. Ante la custodia del Santísimo. Cuando vamos ante la custodia del Santísimo, como iba la Madre Teresita de Jesús. El amigo está para orar y rezar por ti, y si cae, él te levanta, y hay del que caiga y no tiene quien lo levante y lo ayude a fortalecerse, y el unos a otro para ayudarse a levantarse cuando caiga. El uno a otro, y debemos ayudarnos a levantarnos cuando caiga. Y hay quien no tenga quien caiga. Y que hay amigo, el amigo está para orar y rezar por ti. Cuando caiga, él te levanta. Y hay del que caiga y no tiene quien lo levante. Ni tiene quien lo ayude y lo fortalezca en oración, en fe. Tener ese amigo de confianza, confiable, buscar. Hoy en día no se halla amigos así. Hoy en día hay que buscarlo con lupa para que Dios haga su voluntad. Su voluntad. Y el unos a otro está para ayudarse y levantarlo cuando caiga. Nosotros estamos uno para otro. Cuando caemos, el otro nos ayude a levantar, nos ayude a orar, a rezar por ti, por el otro, dando fuerza, dando esa mano amiga, a rezar, a orar, a leer la palabra temprano, presentarnos ante la devoción, en ese acto devocional al Santísimo, presentarnos a Él. Mira cuál bueno y agradable es habitar los amigos en hermandad, juntos como buen hermanos, en armonía y en paz. Así se vive eternamente en fraternidad en el monte de Sión, en bendición y tranquilidad. Así se vive en el monte de Sión, en bendición y tranquilidad. Y cuál bueno y agradable y delicioso es habitar los amigos en hermandad. Cuál buenos, lo dice la Escritura, lo dice Samita. Cuál bueno y agradable y delicioso. Mira cuál buen y agradable y delicioso es habitar los hermanos juntos en hermandad. Es como un buen hermano que te lleva a ese estado de armonía y paz. Ese hermano te lleva a ese estado de armonía y paz, pero es cuando te da las manos y te invita a rezar y a orar. Y hay amigos mejor que muchos hermanos que te dan las manos y cuando tú caes te levantan. Para eso es que está el amigo, para ayudarte y darte ese tiempo de paz y armonía. Y así se vive en fraternidad en el monte de Sión. Y se vive en bendición y tranquilidad y paz. Se vive en el monte de Sión porque se vive la coinonía, se vive la hermandad, se vive la armonía, la paz. Se vive, está los unos a otros alineado. Hermanos, queridos, cultivemos el amor los unos a otros, porque el amor viene de Dios y todo el que ama y cultiva el amor ha nacido de Dios y lo conoce. Wow. Aquí nos dice Juan y San Anselmo, un santo mártir y más, hace reflexión a este texto de Juan, que nos dice: hermanos queridos, cultivemos el amor los unos a otros, porque el que ama viene de Dios, y todo el que ama cultiva el amor y ha nacido de Dios y conoce a Dios. Todo el que ama, conocemos a Dios y cultivamos el amor de Dios. Nos dice San Anselmo,
cultiva a Dios, cultiva ese amor. Entonces, ese amor se cultiva desde ¿qué? Desde la perspectiva en hermandad. Y si hemos nacido de nuevo y hemos nacido de Dios, debemos amar, ayudar a otros a orar y a levantarlos cuando caiga. Eso es el que ha nacido de nuevo y ha nacido del amor de Dios y el cultiva el amor de Dios. Pero el que cultiva ese amor viene de Dios, no de los hombres, de Dios, porque nadie quiere levantar a otro porque quiera levantarlo, sino proviene de Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde y la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo lo esté amparando. Y si este mensaje ha sido de bendición, te invitamos que te suscribas y comente y publique, y estamos pendientes a todos tus comentarios.